Sus cámaras, por favor. Almeida. Cámaras. Dinero. Basurto. Presente. Coloma. Presente. Jiménez. Presente. Flor. Buenos días, presente. Buen día. Montúfar. Olguera. Buenos días. Buen día. Nieto. Orellana. Ortega. Presente, buenos días, presente. Pluas. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Quinto. Orellana, presente. Buen día, ingeniero, presente. Montúfar, presente. Ah. Ramírez. Ramírez no está. Segura. Buenos días, presente. Presente. Villamar. Presente. Zambrano. Presente. Orellana, presente. No andan trabajando, no están respetando el horario de clases. Ya vamos a entrar presencial y van a necesitar ese tiempo. Formato, alineación. Ah. Listo, entonces, con ustedes estamos con el programa de salud ocupacional en el capítulo transporte. Ya habíamos visto entonces tipos de vehículos, en nuestro caso de carga pesada y extrapesada, ya con sus nombres propios. Lógicamente la nomenclatura varía entre país y país, ¿no? Ya, lo que aquí se le puede llamar carretón, por ejemplo, son los camiones cañeros. ¿Se han visto esos camiones grandes que tienen dos aulas? Que parecen ya ferrocarriles, ¿no? Ferrocarriles, ¿cierto? Una adelante y otra atrás. ¿Ya? A eso se le dicen cañeros aquí, ¿cierto? ¿Ya? En otro país los pueden designar como otra cosa, ¿no? Pero lo importante es saber las capacidades y por dónde, bueno, de eso se encarga la gente de transporte, por dónde es que van mismo a circular, ¿no? Puede ser que un camión que esté por encima de las 35 toneladas, hasta 50, ya vaya a pasar por un puente que no vaya a soportar la infraestructura, ¿no? El peso de ese camión. Y muchos accidentes se han dado así. Entonces, no es solo la seguridad en el transporte no es solo parte o responsabilidad del prevencionista, sino que tiene que trabajar en este caso, ¿con quién debería trabajar? A ver, ¿quién debería asegurar dentro del transporte, dentro de la trayectoria, que esa carga llegue bien, llegue segura? El chofer, el custodio. El departamento de logística, ¿cierto? El departamento de logística, la empresa que da el servicio de logística, el transporte, el encargado de logística interno, ¿ya? El tecnólogo de transporte también tiene que ver, perdón, tiene que ver con eso.
¿Ya? Entonces, para que vean que es un trabajo en conjunto, ¿no? Para que una carga llegue como debe llegar, con seguridad. ¿Ya? Hemos visto la documentación necesaria requerida para transportación de materiales, ¿ya? Y acá estamos con requisitos para el personal conductor. Que en diferentes países son diferentes los requisitos, ¿no? Aquí, por ejemplo, para manejar un vehículo que excede las 1.75 toneladas, ¿ya? Se necesita licencia tipo C. También es aplicable la licencia tipo C para taxis, ¿no? Para vehículo comercial pequeño. La licencia tipo D es la necesaria para para manejar transporte escolar, por ejemplo. Transporte escolar, ambulancias, ¿ya? Que son unidades públicas en todo caso, ¿ya? Y la licencia tipo E, antes se le decía especial, ¿ya? Es para ya vehículos pesados y extrapesados, ¿no? Por encima de las 3.5 toneladas hasta las 50 toneladas, lógicamente, ¿ya? Dentro de estas entran todas las que vimos acá, ¿ya? Aparte de eso, dependiendo del material que tú vayas a transportar, necesitas otros requisitos, ¿no? Cursos, autorizaciones, ¿ya? Lo que se usaba cuando reventó el COVID recién, salvoconductos y todo lo demás. Requisitos del personal conductor. Ortega, por favor, ayúdeme leyendo. Requisitos del personal del conductor. El manejo de materiales peligrosos. ¿Sí me escucha? Entrecortado se escucha. Sí, está loco. Este internet está con una X al lado. A ver. El manejo de materiales peligrosos debe hacerse cumpliendo los dispuestos en las leyes y reglamentos nacionales vigentes y convenios internacionales suscritos por el país. Todas las personas naturales o jurídicas que almacenen, manejen y transporten materiales peligrosos deben garantizar que cuando se necesite cargar o descargar la totalidad o parte de su contenido, el transportista y el usuario deben instalar señalización. Ellas reflectivas de alta intensidad o grado diamante, con la identificación de material peligroso, que agilen la operación, con todas las medidas de seguridad. Ya, bien. No se le escucha casi nada. Nos vamos a apoyar en alguien más porque ese internet no deja trabajar. Villamar, por favor. Toda empresa que maneje materiales peligrosos debe contar con procedimientos e instrucciones operativas formales que le permitan manejar en forma segura dichos materiales a lo largo del proceso, como embalaje, rotulado y etiquetado, producción, carga, descarga, almacenamiento, manipulación, disposición adecuada de residuos, descontaminación y limpieza. Correcto. Hablando de las emergencias, espérenme un ratito. Creo que sí hay, a ver, habla de documentos habilitantes para conductores. Documentos habilitantes o licencias. El nombre formal es documento habilitante. De las categorías y tipos de licencias. Nos vamos a la ley de una vez, ¿ya? Aquí tenemos, ¿no? Hay dos tipos, ¿no? Digo, dos rangos. Las no profesionales y las profesionales. Esos son los grandes grupos, ¿ya? Dentro de esos grupos está la tipo A para ciclomotores, motocicletas particulares, ¿ya?
Tipo B para automóviles particulares también, casas rodantes y los demás. Hasta 1.75 toneladas. No, esto yo les decía. Hasta 1.75 toneladas. ¿Dónde obtienen ese dato? En su matrícula. No, la matrícula del vehículo está. ¿Ya? Tipo F para personas con discapacidad. Ese es un trámite especial que hay que hacer, ¿no? Ahora, las profesionales se clasifican en tipo A1, lógicamente para motocicleta pública, tricimotos y eso, ya, mototaxis y los demás. Tipo C1 para vehículos policiales, ambulancias, militares, municipales pequeños. Tipo C para vehículos de 4 ruedas comerciales, ¿ya? Correcto. Tipo D, acá para vehículos de 4 ruedas de transporte público, ¿ya? Díganse furgonetas. Tipo G para maquinaria agrícola, todo lo que es montacargas, todo lo que es retroexcavadoras, equipo caminero, tractores, niveladoras y lo demás. Grúas también, grúas portuarias, palas mecánicas y lo demás. Y la tipo E para vehículos de 4 ruedas o más. Ya, usted sabe que los trailers no tienen 4 ruedas, pues no. Desde 3.6 toneladas hasta 50 toneladas por lo general. Vehículos pesados y extra pesados. Esa es la clasificación dentro del Ecuador. Dentro del Ecuador. Bien, seguimos con prevención y planes de emergencias, Evelyn. Prevención y planes de emergencia. La empresa debe diseñar e implementar planes y programas de prevención que elimine o reduzca el riesgo asociado a una actividad donde exista la posibilidad de producirse una emergencia. Los planes y programas serán diseñados en función del análisis de riesgo y pueden incluir actividades de capacitación, entrenamiento, inspecciones planeadas y no planeadas, auditorías, simulacros y eventos de concienciación. El manejo de emergencias es responsabilidad del fabricante, almacenador, comercializador y transportista. Para optimizar estas acciones, se coordinará con los organismos públicos y privados que tengan relación con el tema. Ya. Toda empresa debe contar con un plan de emergencia que contemple al menos los siguientes elementos: nombres, dirección y teléfono de al menos 2 personas responsables con los que se puedan hacer contacto en caso de alguna emergencia. Evaluación de los riesgos, que incluye el análisis de los recursos humanos y materiales disponibles, vías de evacuación y mapas de riesgo. Listados de recursos a utilizar para la atención de emergencias, tales como extintores, mangueras, brigadistas o personal entrenado, kits para derrames, medios de comunicación, entre otros. Hojas de seguridad de materiales, MSD, por sus siglas en inglés, y tarjetas de emergencia que contenga la información descrita de los anexos A y B. Eso es muy importante, las hojas de seguridad, las MSDS, ya ustedes la conocen bien. Sigamos, Evelyn. Características constructivas de las instalaciones y de los medios de transporte. Identificación de los centros nacionales o regionales de información de toxicología y atención en casos de accidentes con materiales peligrosos, a fin de que puedan dar orientaciones inmediatas sobre los primeros auxilios y tratamientos médicos y resulte accesibles en todo momento por teléfono o radio. Correcto. Seguimos acá. Gracias, Evelyn. Muchas gracias. Jiménez. Jiménez. Ingeniero. Estoy activando el audio. A ver. Para el manejo de una emergencia, el transportista y los conductores deben realizar las siguientes acciones: adoptar medidas de detección inmediata de derrame, incendio, fuga o explosión. Identificar las operaciones de control a ser desarrolladas durante la emergencia. Establecer comunicación a la brevedad posible con entidades públicas y privadas que puedan prestar ayuda emergente. Mantener por todos los medios el alcance, la temperatura recomendada para la conservación de los materiales peligrosos.
a fin de controlar su reactividad, inflamabilidad y explosividad, según recomendación establecida en la hoja de seguridad de materiales o tarjetas de emergencia. Adoptar medidas para limitar la dispersión del material peligroso causante de la emergencia. El responsable de la gestión de materiales peligrosos coordinará con las autoridades competentes los procedimientos para la atención de accidentes, como emplear los recursos humanos, materiales y económicos con que se cuenta para ejecutar las operaciones de control identificadas, estimar posibles daños materiales al ambiente y a la comunidad para aislar la zona del accidente, impedir una mayor expansión del evento y evitar el acceso de las personas extrañas, llevar a cabo un levantamiento de información primaria que permita diagnosticar la situación imperante, efectuar un reconocimiento inmediato para determinar el tipo de agentes químicos presente en la emergencia, evaluar sistemáticamente el progreso de las acciones para el manejo de la emergencia. Las acciones de mitigación y recuperación de las zonas afectadas son responsabilidad de las personas naturales o jurídicas, representantes legales de las empresas e instituciones, ya sean de carácter público o privado, quienes deben cumplir las acciones establecidas por la autoridad competente. Para esto se debe llevar a cabo las siguientes acciones: elaborar un informe del accidente que incluya los impactos en la salud humana y ambiente, los costos y plazos de mitigación y recuperación. Evaluar las necesidades para lograr una rehabilitación de la zona. Establecer un plan de mitigación a corto y mediano plazo con acciones ambientalmente sustentables. Vigilar el cumplimiento y el desarrollo de todas las actividades propuestas con programas de control y seguimiento. Bien, muchas gracias entonces, María Fernanda. Ahora sí, hemos visto documentación, documentación habilitante de los materiales, de los conductores, prevención y plan de emergencia. Ojo con esto, aquí tienen los requisitos. Los requisitos que deben constar o los datos que deben constar en los planes de emergencia para el caso de transporte de materiales. No solo los peligrosos, todo tipo de transporte. ¿Ya? Seguimos con los elementos que afectan a la salud. Este caso para los transportistas, ¿no? Diga. Digo que ahí también entra lo que es el permiso de transporte de alimentos para que ellos puedan movilizarse, ¿verdad? El permiso también de transporte de alimentos, claro. Por lo general los alimentos semi-elaborados, tú dices, qué sé yo, enlatados o sellados al vacío o listos para el despacho, ¿ya? Tienen una vigencia, ¿cierto? Los alimentos cuando pierden o salen de su cadena de frío tienen poca sobrevivencia, ¿no? Entonces eso regularmente es manejado por la misma empresa. Yo me toqué con un caso en que Nestlé, en ese entonces, nos hicieron construir una especie de transporte, un tanquero propio. Necesitaron permisos especiales, ¿no? Un tanquero propio para transportar chocolate blanco y chocolate negro. Bueno, eran dos transportes porque no iban a lavar por dentro ese vehículo, ese tanquero, esa bombona. Ya no iban a lavar por dentro solo para envasar luego chocolate negro y luego chocolate blanco. Entonces, hicimos dos con un sistema de vapor, ¿no? Un sistema de vapor propio para mantener el chocolate semilíquido. Hablamos del chocolate de cobertura, el que cubre los tangos, el que cubre, qué sé yo, tantas cosas. Entonces, como ese chocolate se fabricaba en la vía La Costa, necesitaba ser transportado acá al sur, ¿ya? A la planta de galletas acá en la Ernesto Albán. Y eso era, ¿no? Se sacaron permisos especiales para que pueda rodar ese como acople, ese tanquero sea acople de un carro, de un camión, ¿no?
Ok, entonces era al lado nomás, al lado por todo el camino. Vamos nos va a ayudar ahora Leikin, por favor. A ver. Elementos que afectan a la salud. Los riesgos de los conductores del transporte de mercancía. Cuando el colectivo de trabajadores conductores de mercancía desarrolla su actividad principal, o sea, conducir, se expone a los denominados riesgos viales. Estos los podemos definir como aquellos a los que las personas, o sea, peatones o conductores, están expuestas a transitar por una vía, al transitar por una vía, pudiendo estos riesgos desencadenar un accidente. No debemos olvidar que las consecuencias negativas de los accidentes pueden afectar a los propios trabajadores y a los demás usuarios de las diferentes vías. Un accidente laboral vial es aquel que se produce cuando el trabajador efectúa desplazamientos en su jornada laboral y utiliza las vías de circulación para llevar a cabo dicho desplazamiento. Cuando nos referimos a este tipo de accidente, intervienen conceptos legales que derivan en una definición oficial. Por ejemplo, un accidente laboral vial es el que sufre un trabajador durante su jornada de trabajo o en la corporación o retorno al centro del mismo, en donde siempre interviene un vehículo en circulación. Ya, pregunto entonces, Leikin, o a cualquiera, ¿este tipo de accidente sería lo mismo que un accidente in itinere? No. Sí. Segura, lea bien la condición que le pone. Un accidente laboral vial es cuando el desplazamiento utiliza la vía. Itinere no es cuando El itinerario es cuando va de casa a trabajo, trabajo a casa. Pero ahí dice, el trabajador efectúa desplazamientos en su jornada laboral. Eso es un accidente de trabajo normal. No, es un accidente laboral nada más. Ajá, un accidente laboral, no Correcto. es un itinere. No es un accidente Está laboral. dentro de su horario laboral. Subclasificado como vial, nada más. Es dentro de su jornada laboral, no es un itinere. Al mismo concepto lo dice accidente. No es un itinere, ¿no? Es dentro de la jornada laboral. Lógicamente, este trabajador tiene que estar con la autorización de usar ese vehículo, ¿no? Porque una vez que está fuera de su jornada laboral, suponiendo tuvo una emergencia y se llevó su carro a su casa, siendo las 7 de la noche, fuera de jornada laboral y tuvo un accidente, eso ya no es así, pues, ¿no? Por lo menos para ser considerado por el seguro, debe tener una autorización escrita de la empresa para que la empresa se haga cargo de lo que haya pasado en ese desplazamiento específico. Se les entrega salvoconductos con fecha y hora de vigencia. Así es. Aquí, sigamos, Leikin. En concreto, para el sector de conductores de mercancía, se considera accidente laboral vial lo sucedido en los desplazamientos regulares, o sea, en los vehículos, dentro de la jornada laboral, derivados de la profesión del trabajador. En estos desplazamientos lo habitual es que el empleado conduzca un vehículo puesto a su disposición por la empresa. También se pueden dar los itineres. Existen diferentes opciones. El empleado se desplaza al trabajo o vuelve del mismo conduciendo su propio vehículo o el facilitado por la empresa. Partiendo de estas definiciones, denominaremos riesgos laborales viales como aquellas situaciones potenciales de producir un accidente laboral de tráfico, siendo o no el trabajador el individuo principal del mismo. Debemos señalar que del total de accidentes laborales viales, el 4,5% fueron en misión y el 9,5% en desplazamiento en itinere. Ya, entonces le pregunto, bueno, déjenme poner los puntos de participación primero antes de que se me olviden. Almeida me contestó ahorita y Zambrano me contestó ahorita. Steven, dime, Steven. Quiero leer.
Quiere leer. No son puntos por lectura, son puntos por contestar. Pero ya va. Bueno, pues Ya va, ok. Ah, ya sabes que al final hacen falta esos puntos, ¿no? Listo. Otra pregunta entonces. En el caso de los camioneros, los traileros, y hablamos de que se generan accidentes laborales viales o accidentes en itinere, ustedes saben que los traileros trabajan con horarios muy variables, ¿cierto? ¿Ya? Que los puede coger un accidente en cualquier lugar del país. Entonces, ¿qué ocurriría con ellos? ¿Cuál sería el lapso de tiempo considerado para ellos hora de jornada laboral? ¿Cuál sería su hora de jornada laboral? ¿Las 24 horas, 16 horas, solo 8 horas? ¿O cuál sería su jornada laboral? ¿Cómo se definiría? Son los trailers, sí se les da 24 horas. O sea, depende de la ruta que vaya a manejar, pero por lo general es como usted dice, en esos casos es amplio el periodo en que tienen la licencia para tener el vehículo. Dependiendo del lugar donde se dirige. Creo que depende de la orden de trabajo. Desde donde Dependiendo de la sale, trayectoria. como dicen, desde donde sale hasta donde se dirige, ¿no? Desde el momento que sale con la carga hasta el momento que llega con la carga y viceversa, porque tiene que obviamente llegar nuevamente a donde partió. Claro, porque tiene una hora de salida y estipulan una hora de llegada. Una hora de entrega y la hora de llegada. El tiempo de trabajo, la jornada laboral, entonces está remitida por documentos, ¿no? Como la guía de remisión. Solamente la guía de remisión, a qué hora llega, a qué hora sale. Transporte y eso. Ya. Correcto. Y el momento de calificar el accidente, se evalúa todo eso porque pronto puede que el accidente haya sido cuando no tenía carga. Entonces, Ya, entonces, ¿qué todo ocurre eso se si evalúa. llega un trailero a Coca-Cola, está descargando, deja el carro ahí descargando y él se va a comer un encebollado al kiosco de la esquina y tiene un accidente, es atropellado por un vehículo? ¿Qué ocurre ahí? Esto no entraría Eso no como es un accidente. accidente No entra laboral. como accidente laboral. Pero el Eso no. vehículo está siendo descargado. Todavía Pero no él tiene está, que no está en el tiene que vehículo. estar manejando. dentro de la empresa. Tiene que estar No. ahí. Pero no No está puede dentro salir. y no está en el vehículo y no está realizando una Dentro de- labor para la empresa. Igualmente si es Coca-Cola, Coca-Cola te da de comer ahí adentro. Ya, o sea, lo que pasa es que ahí se evalúa lo que estaba haciendo pues, al momento del accidente, ¿ya? Y es como lo reporta también el empleador, ¿no? O sea, ver, nosotros como prevencionistas tenemos que primero hacer la investigación previa para saber cómo lo reportamos. pero yo he visto gente comiendo de Coca-Cola afuera con uniforme y lo demás. Pero puede ser que estén a la hora de salida. Los que están comiendo encebollado, Eso empanadas puede y todo ser eso allá afuera contratistas, son los ¿no? que están de Pueden ser amanecida contratistas. y también los que están en entrada, pero o ya marcaron la salida o bien ya marcaron la entrada. O van para marcar la entrada. Bien, esta era una discusión que yo tenía en mi posgrado con uno de los docentes. Me dijo, apéguese a la ley y a sus interpretaciones. Bueno, con sentido español, ¿no? Con acento español, pero lo que pasa es que la mejor ley que existe es la que se presta a menos interpretaciones. Claro. Ahora, dentro de la ley, debajo de la ley vienen los reglamentos, ¿cierto? Los reglamentos, que son la manera en cómo tú interpretaciones, pero el reglamento ya te dice cómo tienes que aplicarla, en qué casos sí y en qué casos no. Correcto. Entonces, como bien dice Jonathan, hay varios factores que, como yo les decía, el tráiler sigue descargando, o sea, la guía de remisión no ha sido cerrada. No ha sido cerrada y el hombre se salió a comer. Supongamos que es una compañía contratada, externa, ¿ya? ¿Quién se haría cargo de ese accidente? El contratista de transporte. El contratista. El contratista de transporte, así es. ¿Ya? Vamos a ver. Depende también si el accidente es o sea, tiene una incapacidad permanente, entonces de pronto ahí se puede presentar el problema, porque si no simplemente puede pasar como un accidente normal y tiene su atención médica, el seguro que ya está garantizada. Simplemente para la calificación del accidente es que se evalúan los otros puntos, porque ahí ya viene la consideración de que si es que hubo las precauciones o hubo la capacitación previa para ese trabajador de parte del empleador. Ya. Si no, simplemente pasa como un accidente regular y no hay tanto lío. Ya.
Pero eso sí, hay políticas en las empresas que te dicen que tú no puedes abandonar tu vehículo. O sea, más que nada si es chofer, Ahí es no donde puedes te alejar de tu comienzan a vehículo revisar tantos todo, metros. ¿cierto? Ahí donde Ujú, te sí, revisan si tenías tus exámenes médicos al día, todito, licencia vigente, si tenías los puntos necesarios. Todo te viene ahí, todo el mundo se te cae desde, encima, ¿cierto? desde que ingresó a la empresa y puede De que salir un el más trabajador con mínimo 15, pégale 20 te ven. años, Toda la te historia piden papeles, laboral, El más mínimo 20 años fuerte. atrás. hasta los atrasos, los permisos que pidió, si llegó borracho alguna vez y esto y lo otro, ¿cierto? Ahí es donde Ujú. recién se toman medidas reactivas en ese caso. Últimos años es mucho lo que se ha avanzado en materia de seguridad laboral y mucho es también lo que se habla y se oye sobre el tema. Se estudian los riesgos de todas las actividades profesionales, los de la nuestra también. Así, sabemos que los conductores de vehículos destinados al transporte de mercancías, además del elevado riesgo de tener un accidente de tráfico debido a los extensos periodos de conducción, especialmente durante la noche y en condiciones atmosféricas y viales adversas, podríamos lesionarnos al realizar reparaciones en el terreno, cambiar los neumáticos, subir y bajar de un vehículo alto, etc. También podemos padecer dolores de espalda, piernas, brazos y manos por permanecer sentados durante mucho tiempo y por las vibraciones producidas por el vehículo, e incluso enfrentarnos a riesgos de violencia física en las áreas de descanso o ser objeto de crímenes por transportar cargamento valioso. La gestión de la prevención de riesgos laborales es una tarea compleja que requiere una adecuada formación y disponer de los medios documentales necesarios. PROET ha elaborado este vídeo específicamente para los profesionales que habitualmente conducimos vehículos de transporte de mercancías. En él se ofrecen una serie de propuestas para ayudarnos a identificar los riesgos inherentes a nuestro trabajo y poder combatirlos. Los beneficios de este trabajo repercutirán en nosotros mismos. La Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales tiene como objetivo fundamental promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Esta ley dice que los trabajadores tenemos derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, el empresario aplicará las medidas de prevención con arreglo a los siguientes principios. Evitar los riesgos. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. Combatir los riesgos en su origen. Adaptar el trabajo a la persona, eligiendo los equipos y métodos de trabajo. Tener en cuenta la evolución de la técnica. Sustituir o evitar lo peligroso. Planificar la acción preventiva. Anteponer las medidas colectivas a las individuales. Informar y formar a los trabajadores. Utilizar las medidas que prevean las posibles distracciones del trabajador. Pero como trabajadores, también tenemos unas responsabilidades que son usar adecuadamente las máquinas, aparatos y herramientas con los que desarrollamos nuestra actividad. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección individual facilitados por la empresa. No inutilizar los mecanismos de seguridad. Informar de inmediato a nuestro superior de cualquier riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas con el fin de proteger la salud y seguridad de los trabajadores.
Cooperar con el empresario a garantizar unas condiciones de trabajo seguras. Velar por nuestra seguridad y salud y por las demás personas que puedan verse afectadas por nuestra actividad laboral. Además, los trabajadores participamos en la prevención de riesgos de nuestras empresas, ya que el empresario debe consultarnos en decisiones que incidan en nuestra salud y seguridad, formación en materia preventiva, elección de equipos de protección individual, designación de delegados de prevención, etc. En las empresas de más de 6 trabajadores, todas estas consultas se canalizan a través de los representantes de los trabajadores, que pueden ser los delegados de prevención y el Comité de Seguridad y Salud. La señalización como prevención durante la conducción. La señalización es una medida de información que pretende advertir de un riesgo. En el caso de los vehículos de transporte por carretera, podemos considerar la señalización específica de prohibición. Prohíbe un comportamiento que puede provocar un riesgo. Obligación. Obliga a un comportamiento determinado. Advertencia. Aquella que advierte de un riesgo o peligro. Salvamento o socorro. Aquella que proporciona indicaciones relativas a las salidas de socorro, a los primeros auxilios o a los dispositivos de salvamento. Indicativa, aquella que proporciona informaciones distintas a las anteriormente citadas. Otras señales suponen una restricción o limitación de vehículos en función de sus características, tal y como establece el Código de Circulación. Equipos de protección individual. Un equipo de protección individual, EPI, es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo. Los equipos de protección individual que debemos usar los conductores son los siguientes. Calzado adecuado para una conducción cómoda y segura y, en su caso, otro calzado para las operaciones de descarga de mercancías. Gafas protectoras frente al sol para la conducción durante el día y que eviten el deslumbramiento producido por otros vehículos durante la conducción nocturna. Chaleco reflectante, según normativa oficial en vigor. Guantes protectores para todo tipo de trabajos manuales que nos puedan producir rasguños, heridas o quemaduras en las manos. Ropa adecuada para conducir en función de las condiciones atmosféricas. Los equipos de protección individual deberán mantenerse en óptimas condiciones de uso y utilizarse en base a las especificaciones de uso que dispongan en sus instrucciones.